dar la más cordial bienvenida al ingeniero Richard Flores para abordar un tema que definitivamente a todos nos interesa, el tema de la economía, tiene mucho que ver, la inflación en Pando. Previo a ello, darle la más cordial bienvenida, ingeniero, muy buenos días, un gusto de tenerlo. Buenos días, como siempre un gusto y un placer estar aquí en la revista de Pando cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Bueno, perfecto. A ver, según las últimas informaciones se habla que en general Bolivia está con 1% de inflación, ¿no? Pero obviamente acá nos interesa cómo está esta región, nuestro querido Pando, ¿no? Ya que hay algunas situaciones que se están dando y quieras o no, eso influyen también en este tema como es la inflación. Hablar de economía es importante porque hablar de economía estamos hablando de desempleo, por ejemplo, que le gusta a la gente. Y algo que no le interesa mucho a la gente, pero también que le influencia a la gente, es la inflación. Porque claro, no olvidemos que nuestro poder adquisitivo, nuestro sueldito, o lo que ganamos día a día, pierde ese poder adquisitivo de acuerdo a la subida de los precios, que es la inflación. O sea, la fluctuación que tenga, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, es importante mencionar, sí, Ronald, que no olvidemos que los países el 2020 han caído en su crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB. Sus PIB debido a la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia tuvo efectos catastróficos en la economía del mundo. Devastadores, diríamos, ¿no? Entonces, sí, y eso también en Bolivia. Ahora, por supuesto que seguimos sufriendo efectos de la pandemia y me gustaría resaltar que por si acaso seguimos en pandemia, seguimos viviendo en pandemia. Exactamente. Entonces, y es más, ya Europa, Brasil, ya están en la tercera dosis de la vacuna, ¿no? Y deberíamos prepararnos porque no podemos hablar de economía si no hay salud. Si no hay salud. Y por lo tanto, yo le sugiero a la gente de acá, haciendo un pequeño paréntesis antes de entrar al tema. Sí, me parece importante. Por ejemplo, Estados Unidos está utilizando la Pfizer para vacunar a adolescentes de 12 años a 18 y también para la tercera dosis de la AstraZeneca. La Pfizer necesita una cadena de frío de menos 70 grados y el CEDES Pando no lo tiene. Y aquí un pedido a la gente, a la gobernación, que compren cadena de frío de menos 70 grados para tener la Pfizer, porque la tercera dosis ya han pedido médicos de Cochabamba, ya la han pedido, porque no olvidemos las variantes, en este caso la Delta, está otra vez castigando a los países europeos y Estados Unidos. Sí, hay países que están volviendo prácticamente lo que era el inicio a una cuarentena rígida, a todas esas situaciones negativas. Así es, entonces en Pando tenemos que prepararnos, ¿no? No estamos normales como algunas autoridades están pensando. Por lo tanto, el efecto de la pandemia, por supuesto, afecta muchísimo a la economía. La inflación, como decís vos, está cerca del 1%, pero pronósticos del Fondo Monetario le dan 3.9%. El mismo gobierno nacional, ahora último, ha dicho que la inflación en nuestro país va a ser el 2.6%. El Banco Central de Bolivia lo dijo que es 3.1%. Pero pongámosle, a veces no creemos mucho en nuestros gobiernos, pongámosle el 3.9 del Fondo Monetario, 4% de inflación. Entonces, pero lo que decías vos, en nuestro departamento la cosa no es lo mismo. Así como en el sur de Tarija, en Cobija tenemos gran influencia de la economía brasileña. Brasil en este momento tiene una inflación de 9.8%, ya acercándose al 10%. ¿Por qué? Porque primero la pandemia, segundo, la poca lluvia de este año ha hecho que la producción decrezca o caiga en un menos 20%, la producción de soya, de grano, maíz, etcétera, y ha hecho que suban los insumos para la crianza de animales, por ejemplo el pollo. El pollo nosotros lo comemos de Brasil, por lo tanto, costaba antes 12 pesos, ahora está en 18. Y ahí está la explicación un poquitito de por qué el incremento constante que se está teniendo del pollo en nuestra capital. O sea, hay mucha gente que desconoce esa situación también, ¿no? O sea, las variantes son varias y a veces, bueno, pecamos en el tema de no conocer. Y esto lo digo porque a veces buscamos explicación, por qué, ¿no? Pero ahí está en el caso del pollo, por ejemplo, ¿no? Es imposible bajar el precio, porque el costo de producción en Brasil se ha incrementado precisamente porque
decreció la cantidad de granos producidos en este año, ¿no? Y lamentablemente, al no tener carreteras que puedan llegar del interior del país, eso hace también que dependamos justamente de lo que es, en este caso, del Brasil por el pollo. Así es. Ahora, el tema del ganado lo mismo. China es el mayor consumidor de alimentos en este momento y al existir una mayor demanda de alimentos, por supuesto que los precios suben, eso es economía normal. Entonces la carne subió porque hay una gran demanda de China, de los países asiáticos. Costaba, por ejemplo, el kilo de engancho 15 pesos, ahora está en 21. Y en Brasil, por ejemplo, los servicios básicos han subido, por eso está 9.8% la inflación. Energía eléctrica, ¿por qué? Justamente por la baja cantidad de lluvia que las hidroeléctricas pararon de producir energía eléctrica, que han tenido que prender las termoeléctricas la gente de Brasil, y el consumo de energía eléctrica se mantiene y el precio se elevó. Cobija, seguimos en cobija, ¿no? Ya subió el precio del pollo, subió el precio de la carne, que son alimentos fundamentales para la canasta familiar del ciudadano cobijeño. Lo que me llamó la atención, por ejemplo, hablando de servicios básicos, es el agua potable. El agua potable de 25 pesos que se pagaba, una tarifa estándar, normal, constante, y una familia que pude hacer una investigación, debido a tu invitación, tuve que hacer una investigación, porque no tenemos datos de inflación de cobija, 280 pesos, una familia de 4 personas paga, de 25 a 280 pesos. Cuando en La Paz, por ejemplo, una familia de 15 personas, que ya son numerosos, paga 90 pesos, 90 bolivianos a 280 es muchísimo. Entonces, y haciendo el índice de precios del consumidor, que son prácticamente los datos económicos que nos dan los datos de inflación, saqué, por ejemplo, mientras en Bolivia vamos a tener una inflación del 3.9%, en cobija la inflación va a ser del 16%. Precisamente debido a estos precios de la carne de pollo, de la carne de res y los servicios básicos como el agua potable, que lastimosamente en este momento me parece que es el servicio de agua potable más caro de Sudamérica. Bueno, entonces ya no solamente es la energía eléctrica, ahora es el agua ya también. Y es el agua potable. Cobija siempre ha sufrido ese tema, ¿no? Claro, por eso lo digo, o sea, la energía eléctrica, ahora ya tenemos el agua. Y ojo, estamos hablando de cosas que realmente son muy, pero muy necesarias, ¿no? La energía eléctrica y lo fundamental, el agua. Así es. Entonces son servicios básicos, como dice Exacto. la palabra Sí, básico. sí. Entonces imagínate, Ronald, mis cálculos, digamos, a mano alzada podemos decir, porque no, quien podía sacar los datos de la inflación de Cobija capital sería el municipio de Cobija, porque la Intendencia Municipal mes a mes hace una secuencia y seguimiento de precios de la canasta familiar. Con esos datos se podría sacar, pero es no un termómetro que sí, pero no sirve, tenemos. ¿no? Yo lo que hice fue investigar los precios, de acuerdo a la prensa, los precios de la carne de pollo en tales meses, los precios de carne de pollo actual, de res lo mismo, y lo mismo del agua potable. Con esos cálculos apliqué a la fórmula del índice de precios del consumidor y nos da la inflación, 16%. Entonces, imagínate, el salario mínimo en el país actualmente es de 2.164, sí, ¿no? Con el 2% del decreto último que se lanzó. 2.164. Y de ahí únicamente para el agua vas a destinar 280 pesos si tenés 4 miembros en tu casa, ¿no? Y la carne de pollo, que ha subido, digamos, en un 50%, entonces vas a tener que comer menos carne, y peor de res, y me imagino que ya lo están haciendo la gente en la familia. Ahora, ese es el efecto de la inflación, del incremento de los precios, tanto en nuestro país como en el Brasil. Ahora, otra situación también, y que lo comentó nuestra Cámara, el tema del contrabando. Por supuesto que el contrabando, a ver, Ronald, el desempleo crece en un país, en una región, digamos, por la baja del PIB, la poca producción de un país. Y tenemos que producir para generar mayor empleo. En este caso Bolivia, su producción se encuentra un poco, digamos, con límites, porque el producto de afuera, de nuestro vecino, cuesta más barato porque precisamente mantenemos el tipo de cambio del dólar estable, mientras que nuestros países vecinos fluctúan, o sea, están bajando. Eso quiere decir que el producto, por ejemplo, de Brasil es más barato, el producto de la Argentina es más barato. Entonces, por eso es que el contrabando es algo incontrolable en este momento, porque precisamente, primero, nuestro poder adquisitivo cada vez es menor y tenemos que buscar las cosas más baratas y por lo tanto el contrabando es más barato. Claro, y la situación económica que tienen los países vecinos hacen que sus productos estén a bajo precio y obviamente, ¿no? Ahí entra el tema del contrabando. Así es, digamos, Brasil en este momento su tipo de cambio cada vez, pues el dólar se incrementa en Brasil.
ha llegado al 5.45, por ejemplo, que ha sido la mayor alta del dólar en Brasil. En este momento está 5.35 y eso nos favorece a nosotros porque se mantiene a 6.36. Ahora, ¿qué se avisora en este último trimestre? Porque prácticamente octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué se avisora? Como te decía, han pronosticado, yo creo más en las entidades internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, crecimientos en todos los PIB de la región de Sudamérica, porque precisamente al ser el 2020 un año totalmente negativo de crecimiento del Producto Interno Bruto, obviamente que ahora que estamos un poquito controlando por la vacuna, obviamente que tenemos que crecer, ¿no? Entonces Brasil lo está haciendo alrededor del 4%, hay una estimación que Bolivia va a crecer al 8%, el Fondo Monetario lo dice. Nuestro país, digamos, está un poco más realista, dice 5.6%, entonces pareciera que nos espera un poquito de respiro, ¿no? Porque gracias a las vacunas estamos saliendo un poquito de ese apretón. Bueno, con esto prácticamente estamos hablando de la reactivación, ¿no? Sí, estamos entrando en ese ámbito, digamos. En ese ámbito. Entonces las autoridades lo que tienen que hacer es, como decíamos al comienzo, Ronald, preocuparnos por la cuarta ola, la variante Delta, ya manejar la tercera dosis, porque si no manejamos el tema de la pandemia, ya nos está mostrando la realidad del mundo. No podemos hablar de economía. No, sin duda alguna, ¿no? Y sin salud no hacemos nada, así de claro. No hay Así trabajo, no hay nada, así que bueno, bien claro. Ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por habernos visitado, haber hecho conocer su visión sobre algo que es tan, pero tan importante hoy por hoy como es la economía. Estaremos en otro momento analizando otra situación. Que tengan un buen día. Muchas gracias y como siempre un placer, Ronald. Perfecto, muy bien. Amigos, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más.